Innovador, ¿no? Unidos o dominados. Pablo, te tenemos que despedir, te agradecemos mucho la participación. Por favor, un placer. Pero no es que nos quedamos huérfanos, sumamos a María Eugenia Vidal en tu lugar, así que un abrazo. Bienvenida, diputada María Eugenia Vidal. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué resultado cree que le puede dar al gobierno este discurso del presidente Alberto Fernández allí en la cumbre de Los Ángeles? Yo creo que lo importante no es el resultado que le da el gobierno, sino a todos los argentinos. Y lamentablemente duele ver un nuevo papelón internacional. Cuando el presidente sale fuera del país, no habla por el frente de todos, habla por todos los argentinos. Claro. Y hoy lo que la Argentina le dijo al mundo es: estamos del lado de las dictaduras, no de las democracias. Defendemos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Eso fue lo que la Argentina, lo que todos nosotros le dijimos hoy al resto de los países de América Latina, lo que defendíamos. Entonces la verdad que es triste, es reiterado, ¿no? Y construye una imagen de país que nos va a acompañar por mucho tiempo, porque lo que hace un gobierno, como bien ustedes explicaron, no queda en el periodo de ese gobierno. Luego, cuando querramos volver a salir al mundo, vamos a tener que mostrar una vez más que no, que los argentinos queremos otra cosa, que no estamos del lado de las dictaduras, que defendemos la democracia. Otra vez vamos a tener que desandar este camino que no compartimos. Estaba pensando, diputada Vidal, que además cuando usted plantea eso de que son cosas que quedan en el tiempo, que nos marcan como país, ha estado destruyendo en los últimos tiempos con esta actitud pro dictaduras, bueno, un valor que nos pertenece a todos los argentinos, un activo común democrático que instaló el doctor Raúl Alfonsín, el doctor Estracera, Ernesto Sábato con el juicio de las juntas, con el Nunca Más, en donde nos establecimos como país defensor de los derechos humanos y ahora no se sabe cómo de pronto nos convertimos en defensores de tiranos y de dictadores sanguinarios, ¿no? La Argentina no puede tener que decidir una y otra vez entre dictadura y democracia. Claro. Esa fue una barrera que nosotros ya atravesamos. Hace 40 años, el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Nosotros no podemos estar en el mundo defendiendo a países que torturan, que detienen ilegalmente, donde hay presos políticos, donde hay denuncias gravísimas, no dichas por nosotros, reconocidas por todos los organismos internacionales serios. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque, digamos, uno se lo pregunta, yo sigo sin salir de mi asombro, a pesar de que era previsible que tomara esta posición el presidente argentino. Pero ¿por qué lo hace? ¿Es para la interna, como recién decíamos, al núcleo duro, le habla Cristina? ¿Hay una convicción ideológica? Uno, conociendo los antecedentes de Alberto, le cuesta creerlo. ¿Por qué lo hace? Porque el Frente de Todos defiende las dictaduras. Esto no es nuevo. No han querido enfrentar la situación de Venezuela en ningún organismo internacional, salvo cuando coyunturalmente tienen que llamar a Estados Unidos para que los ayude, porque están negociando el acuerdo con el fondo. No han querido condenar la situación de Nicaragua ni la situación de Cuba. Y esto es desde siempre. Esto no es nuevo. Entonces, cuando votamos, también tenemos que saber qué queremos. Si queremos un gobierno como el de Mauricio Macri, donde las 20 potencias del mundo democráticas, en su inmensa mayoría, nos aplaudían en el Teatro Colón de pie, a los argentinos, no a un gobierno. Y fue una política exterior seria donde nos respetaban en el mundo, o queremos un presidente como este, hablando con este nivel de pobreza en un foro internacional defendiendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso también se va a poner en juego el año que viene. María Eugenia, con respecto a eso, ¿qué cambia con respecto a Cuba, por ejemplo, con respecto a Nicaragua o con respecto a Venezuela si efectivamente cambia el gobierno? Nosotros no apoyamos nunca ni vamos a apoyar a las dictaduras en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos del lado de las democracias. Nosotros tenemos una posición tomada, no nos da lo mismo. Y evidentemente a las democracias occidentales tampoco les da lo mismo, por eso estamos defendiendo Ucrania, porque es un país democrático que fue invadido por una potencia mucho más grande. Entonces, en estas discusiones uno toma posición y la posición que toma no es indiferente al resto de lo que pasa en el resto del gabinete y de las políticas públicas que un gobierno lleva adelante. Esto ocurrió hace muy poco, por eso me gustaría recordar algunas cosas. Yo recién planteaba este verdadero infantilismo de llevar temas internos, el ápero Macri, llevarlo a una cumbre de semejante envergadura, sobre todo cuando se refiere al préstamo del Fondo Monetario Internacional al expresidente Mauricio Macri y introduce que ha sido por una relación con Trump
porque Trump y Macri no quería que ganaran ellos. Da vergüenza, pero vale la pena escucharlo para saber de qué estamos hablando. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Es absolutamente irracional. Uno se lo imagina a Trump con Macri haciendo los numeritos de las encuestas. Che, ¿cuánto te da la consultora tal, la encuestadora? Puede ser que gane tal, puede ser que ganemos nosotros, que perdamos, vamos a darle un crédito. Parece realmente insólito que planteen esto en un nivel internacional, María Eugenia. El presidente miente, pero los argentinos ya sabemos que el presidente miente. Es el mismo presidente que con el dedito levantado decía que nos teníamos que quedar en casa y que se acabó la Argentina de los vivos mientras él festejaba el cumpleaños con su esposa en Olivos, cuando estaba prohibido hacerlo. Y lo hizo, nos mintió muchas veces a lo largo de estos 2 años y nos dimos cuenta que no podíamos creer en su palabra. Pero además lo que dice lo refutan los datos. Este presidente, que está hablando de nuestra deuda, la deuda de nuestro gobierno, se está endeudando a razón de 23.000 millones de dólares por año. 5.000 millones de dólares más que el promedio anual de nuestro gobierno. Esta presidencia va a haber sido la presidencia, si sigue así, que más se haya endeudado en la historia de la Argentina. Entonces pongamos los números sobre la mesa, digámosle la verdad a la gente, dejemos de hacer retórica política que no le resuelve la vida a nadie, y todavía al presidente le falta 1 año y medio de mandato. Está a tiempo de hacer un plan económico serio y consistente que resuelva lo que no deja dormir a los argentinos: la inflación, la falta de trabajo, los bajos salarios aún teniendo un empleo formal. Esto es lo que él tiene que resolver, no el discurso sobre la deuda, que ya está agotado, y además una situación que él ayudó a empeorar. Bueno, usted dice pongamos los números sobre la mesa, y Pablo Fernández Blanco tiene números efectivamente respecto del nivel de endeudamiento de este gobierno y la comparación, ¿no es cierto, Pablo? Sí, porque te diría, Alfredo, que es el tema más importante de la semana en términos económicos, pero también en términos políticos. Los invito a que les prestemos un poquitito de atención a los números. A ver, bueno, ahí los tenemos, El promedio de endeudamiento en la segunda presidencia de Cristina Kirchner fue de casi 17.000 millones de dólares por año. Macri, en términos comparativos, lo bajó. Esto es una cuenta, insisto, que hace la oposición. Entonces se le suman distintos ítems a la presidencia de Cristina Kirchner. Básicamente es deuda que no había pagado Cristina Kirchner y que tuvo que pagar quien seguía, que era Mauricio Macri. Veamos un poco lo que decía recién la diputada Vidal. Estos son números, ahí vemos la fecha, hasta noviembre del año pasado. Alberto Fernández, esto es muy importante, Alberto Fernández está endeudando al país en términos anuales a un ritmo mucho mayor que el de Mauricio Macri. Esto es un punto importante, y con esto también le quiero hacer otra consulta a María Eugenia Vidal. Hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que en parte el ruido que hay con respecto a la deuda en pesos en la Argentina tiene que ver con que economistas de la oposición, entre ellos de Juntos por el Cambio, dicen que tenemos un problema con la deuda en pesos y que por eso nadie quiere prestarle a la Argentina y se genera mucho ruido. Es que tenemos un problema. El aumento de la deuda en pesos y con el sector público ha sido muy grave en estos años. Claro. Y vamos a tener un problema. No es la responsable la oposición, es el propio ministro que ha elegido este camino, que no para. La bola del ELIX que ha hecho es muy grave, y esto es un endeudamiento más acelerado que cualquier otro gobierno, y los datos lo acaban de demostrar. Pero además, piensan que si se endeudan en pesos no es grave, con lo cual, ¿qué están diciendo? ¿Que esta deuda en pesos se va a licuar? ¿Que se va a licuar contra qué? ¿Contra una hiperinflación? ¿Contra una inflación altísima? O peor, ¿qué están diciendo? ¿Que no le van a pagar a los jubilados o a los tenedores de depósitos en banco? Que son los que están detrás de la deuda en pesos y pública. Entonces, me parece una enorme irresponsabilidad. El discurso de que la oposición tiene la culpa de todo, o el gobierno de Macri, o mi gobierno, se está agotando. Ya pasaron 2 años y medio y los problemas económicos que tiene la Argentina son muy graves, y necesitan que el ministro y que el presidente inmediatamente pongan en marcha un plan. Este es el mismo ministro que vino al Congreso, no hace 2 años, hace menos de 6 meses, a decirnos a la oposición que la inflación de este año iba a ser del 33%. Claro. Ahora, le pregunto, María Eugenia, compartimos parte de ese diagnóstico. La pregunta es,
¿por qué no hay una reacción social de mayor envergadura? ¿Qué es lo que pasa? Que en situaciones mucho menos graves en la Argentina hubo pequeñas reacciones con ciertos niveles de agresividad, con conflictos realmente mucho más grandes. Bueno, hoy se han expresado miles y miles de piqueteros, pero digo, da la sensación que el gobierno peronista lo juzgan desde los propios piqueteros de otra manera, ¿no? Hoy lo que veo es silencio. Silencio de Moyano con camioneros que esperan 12 horas para cargar nafta. Silencio de Barader con cientos de escuelas sin gas después de que estuvieron 2 años cerradas y también se mantuvo en silencio. Silencio de organizaciones piqueteras que hoy están de los dos lados del mostrador del gobierno. Pero a mí me parece importante porque han demostrado realmente a qué defienden y a qué partido pertenecen. Por primera vez tenemos toda la verdad sobre la mesa, pero los argentinos van a demostrar que quieren cambiar con su voto. Estoy convencida que van a tener una rebelión pacífica en las urnas el año que viene. Y le van a decir basta a este gobierno y a esta forma de gobernar. Ya se la dijeron el año pasado. El año pasado ya les dijeron basta al gobierno. El gobierno no escuchó. Tuvo la oportunidad de escuchar en la elección intermedia. Y en lugar de escuchar y ver qué podía mejorar, hizo un acto en la Plaza de Mayo diciendo que había ganado cuando había perdido. Bueno, esto es lo que tenemos, pero no tenemos por qué conformarnos con esto y podemos tener algo mejor en el 23. Recién hablabas de los jubilados y sé que propusiste que el incremento salarial de los legisladores y demás sea a través de la canasta o de los aumentos que reciben justamente ellos, ¿no? Los jubilados, ¿es así? Sí, creo que en momentos donde la gente le está pasando tan mal y además, y con razón, está enojada con los que hacemos política porque sienten que vivimos una realidad que no es la de ellos, tenemos que cortar los costos de la política hasta que duelan. Por eso la semana pasada presenté la derogación de las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidenta. Tenemos una vicepresidenta que está cobrando más de 3 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio. Y esta semana presenté un proyecto para que todos los diputados y senadores no aumentemos más nuestro sueldo que lo que define la misma fórmula para los jubilados y pensionados. ¿Cómo es? O sea, es un límite para el aumento de los legisladores. Es un tope al aumento salarial de diputados y senadores. Recordemos que el año pasado a los jubilados, se aumentó 40% cuando la proyección de inflacionaria era mucho más baja. Bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Hay que cortar en política hasta que duela. Esto es lo que yo digo porque no podemos pedirle más esfuerzo a los argentinos si primero no lo demostramos nosotros. ¿Y tiene acompañamiento? Claro. Esperemos que sí. Ya en el proyecto de salarios me acompañaron el bloque del diputado Espert y la diputada Carolina Píparo, miembros de mi espacio político, y espero que podamos conseguir que el resto de los bloques de la oposición también acompañen. Le muestro un video respecto de una piquetera que participó hoy en el acto para que opine y enseguidita le quiero dar mi opinión sobre lo que ha pasado hoy en la justicia respecto de reabrir la causa sobre el atentado dinamitero, sobre la bomba vietnamita que Montoneros puso en el comedor de la Policía Federal, y vamos a conversar también en un ida y vuelta con el propio Seferino Reato, que ha sido quien más y mejor investigó este tema en un libro. Pero este es el video de la piquetera de esta tarde. Soy piquetera, señor, lo llevo en el corazón. A mí no me importa nada, me sobra fuego para luchar. Policía la federal, los vamos a echar a todos, la puta madre que... Bueno, bastante clarito. Hay un nivel, digo, de degradación en la sociedad, no solamente digo por esta actitud, el ataque que hicieron contra el pibe Tiziano, el hijo de Valeria Massa, yo creo que ha permeado cierto odio de clase, cierto odio social desde el gobierno nacional, generando tanta división que ahora estamos ante un problema más complejo, me parece, desde lo social, ¿no? Da mucha tristeza ver estas situaciones, mucha tristeza. Pero de esto, Alfredo, se sale con políticas públicas, se sale con un gobierno que tenga un plan económico, que apueste al trabajo y que apueste a la educación, que recupere esa Argentina que yo viví, donde te decían si tenés un título secundario vas a tener trabajo y si tenés trabajo no vas a ser pobre. Claro. Hoy, con un título secundario no tenés trabajo y con trabajo, tampoco incluso formal, podés ser pobre. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que volver al camino del trabajo, de la educación. Del mérito. Del mérito, claro. y un país que deje de discutir. Yo anoche con la oposición estábamos discutiendo boleta única.
Y el diputado Santilli dijo algo que yo comparto. Parece que la Argentina siempre llega tarde a las discusiones. 16 países en el mundo no usan la boleta única. 2 en América Latina, nosotros y Uruguay. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos discutiendo? La mayor parte de los países del mundo no tienen inflación. Somos de entre los 5 países que más tienen inflación. ¿Qué estamos discutiendo? Lo que otros países resolvieron hace décadas. Entonces tenemos que dejar de discutir lo obvio, hacer lo que hacen la mayor parte de los países del mundo, sin ir mucho más lejos, de los países de la región, que no tienen inflación, que crecen. Yo el otro día veía, el gobierno dice que la inflación es un problema de la guerra. Sí. Bueno, yo quiero decirle al gobierno que en Argentina el último año el pan, el kilo de pan, aumentó 80%. ¿Sabe cuándo aumentó en Brasil? No. 13%. El 13%. Igual la Argentina afectado por la guerra, produce lo mismo, tuvieron pandemia. Digo, dejemos de buscar excusas y empecemos a poner respuestas sobre la mesa. Y no es cierto que es imposible. No va a ser fácil, yo no le voy a mentir a la gente, pero es absolutamente posible. Es posible hacer un plan de estabilización en la Argentina terminando con el déficit fiscal, que es lo que genera inflación. Hay que dejarle de echar la culpa al almacenero, al chino y mandarle militantes a controlarlo. El problema de la inflación es un problema de emisión. Hay que dejar de emitir para bajar la inflación. Hay que hacer las reformas que hay que hacer, las reformas laborales para que se genere trabajo para la mayoría de los que trabajan, que no están en el sector privado, en el mercado informal. Están afuera y no tienen aguinaldo y no tienen vacaciones. ¿A quién estamos defendiendo? Obra social. Entonces digo, hay que hacer las cosas en serio y darnos las discusiones en serio y de una vez por todas hacer lo que hacen otros países, no inventar nada. Seferino Reato es periodista, escritor y es uno de los que mejor sabe y conoce toda esta historia porque la ha investigado con una rigurosidad pocas veces vista.